línea de tiempo, de la Grecia clásica al mundo helenístico. Antes de comenzar con el análisis de las obras arquitectónicas, esta línea de tiempo nos permite ubicar los tres momentos históricos que orientan el recorrido del video. Primero encontramos el siglo V a.C., conocido especialmente en Atenas como su Edad de Oro. Fue un periodo de gran desarrollo de la filosofía, el teatro, la democracia ateniense y la arquitectura clásica. Aquí podemos reconocer a Sócrates, las máscaras relacionadas con el teatro y un templo griego. Estos elementos representan el desarrollo del pensamiento crítico, la vida cultural y el perfeccionamiento de los órdenes arquitectónicos. En esta etapa se construyeron algunas de las obras más importantes de la Acrópolis de Atenas, donde se buscaban la proporción, el equilibrio y la armonía visual. Después llegamos a la Guerra del Peloponeso, desarrollada entre los años 431 y 404 a.C. Fue un conflicto protagonizado principalmente por Atenas y Esparta junto con sus respectivos aliados. La imagen de los dos guerreros representa el enfrentamiento entre dos modelos de poder diferentes. Atenas destacaba por su dominio marítimo y por su vida política y cultural, mientras que Esparta era reconocida por su organización militar y su fuerza terrestre. La guerra debilitó especialmente a Atenas y redujo su hegemonía, aunque esto no significó el final inmediato de la arquitectura ni de la cultura griega. Finalmente aparece el gobierno de Alejandro Magno, entre 336 y 323 a.C. Sus conquistas extendieron el poder macedónico y difundieron la lengua, el arte y la arquitectura griega por territorios de Asia y el Mediterráneo oriental. El mapa representa esa expansión territorial, mientras que las columnas y las piezas artísticas simbolizan la difusión de la cultura griega. Es importante aclarar que el periodo helenístico comienza convencionalmente después de la muerte de Alejandro, en el año 323 a.C. Por eso, su gobierno funciona como el punto de transición entre la Grecia clásica y el mundo helenístico. En conjunto, esta línea de tiempo explica cómo la arquitectura griega estuvo relacionada con los cambios históricos de cada etapa, primero con el esplendor cultural y monumental de Atenas, luego con las consecuencias de la guerra y, finalmente, con la expansión de las formas griegas hacia nuevos territorios. El Peloponeso. Después de ubicar los principales periodos históricos, el recorrido comienza en el Peloponeso, una gran península situada al sur de Grecia y conectada con el territorio continental mediante una estrecha franja de tierra conocida como el Istmo de Corinto. En la parte superior podemos localizar Corinto, un punto estratégico porque controlaba la comunicación terrestre entre el Peloponeso y el resto de Grecia. Esta conexión facilitaba el desplazamiento de personas, ejércitos y productos entre diferentes regiones. La zona coloreada se concentra en el noreste del Peloponeso, especialmente en la región de la Argólida. Aquí se encontraban Micenas, Tirinto, Argos y Nauplia, muy próximas entre sí. Este territorio fue uno de los núcleos más importantes del mundo micénico. Micenas destacó como un centro político, militar y administrativo, mientras que Tirinto también desarrolló una importante ciudadela fortificada. Nauplia ofrecía cercanía con la costa, y Argos se ubicaba dentro de una llanura fértil que permitía sostener la producción agrícola. En la zona occidental aparece Pilos, donde también existió un importante complejo palacial. Más al sur encontramos Esparta, que alcanzaría mayor protagonismo en periodos posteriores. Esto permite entender que las distintas ciudades del mapa no tuvieron exactamente la misma importancia durante toda la etapa representada. La fecha de 2000 a 1200 a.C. funciona aquí como un marco general de la Edad del Bronce en el Peloponeso. Sin embargo, el mayor desarrollo de las grandes ciudadelas y palacios micénicos ocurrió principalmente durante la segunda mitad de ese periodo. La geografía montañosa del Peloponeso dividía el territorio en diferentes valles y llanuras. Por esta razón, surgieron varios centros de poder regionales, generalmente construidos sobre elevaciones desde las cuales podían protegerse, vigilar caminos y controlar las tierras agrícolas cercanas. Este mapa es importante porque nos ayuda a comprender que la arquitectura micénica no apareció de manera aislada. Las murallas, los palacios y las tumbas monumentales respondían directamente a la forma del terreno, a las rutas de comunicación y a la necesidad de controlar el territorio. Acrópolis de Micenas. Al acercarnos a Micenas podemos observar la planta general de su acrópolis o ciudadela. El asentamiento fue construido sobre una elevación rocosa y rodeado por una gran muralla, aprovechando la topografía como parte de su sistema defensivo. Las curvas de nivel nos ayudan a comprender la forma del terreno. En los sectores donde las líneas están más juntas, la pendiente es más pronunciada. Esto dificultaba el acceso de posibles atacantes y permitía dominar visualmente la llanura que rodeaba la ciudad. El ingreso principal se realizaba por la Puerta de los Leones, ubicada en el extremo occidental. Desde esta entrada comenzaba un recorrido ascendente que conducía progresivamente hacia las zonas más importantes del interior.
Muy cerca de la entrada aparece el espacio identificado como tumbas de Schliemann. Su nombre correcto es Círculo de Tumbas A, pero se relaciona con Heinrich Schliemann porque él excavó el lugar en 1876. Y encontró varias tumbas reales con objetos de oro. Estas tumbas son anteriores a la forma definitiva de la ciudadela. En un principio se encontraban fuera de la fortificación, pero durante una ampliación de las murallas fueron incorporadas al interior y monumentalizadas. Esto permitió que los gobernantes relacionaran su poder con la memoria de sus antepasados. Desde la entrada, la gran rampa conducía hacia la parte más alta del conjunto. Este recorrido no solo resolvía el desnivel del terreno, sino que también reforzaba la jerarquía del palacio. Para llegar al centro del poder era necesario atravesar la puerta, pasar junto a las tumbas y ascender gradualmente. En los sectores inferiores y próximos a las murallas se distribuían viviendas, almacenes y otras construcciones. El granero, situado cerca de la entrada, se relacionaba con el almacenamiento de productos, mientras que las viviendas ocupaban áreas más bajas y estrechas del recinto. El palacio se encontraba en la zona central y más elevada de la Acrópolis. Su posición expresaba la jerarquía del gobernante y facilitaba el control sobre el territorio. El complejo palacial estaba organizado mediante patios, corredores y salones, entre los que destacaba el Mégaron, considerado el principal espacio ceremonial y político. En la parte superior también aparece un templo dórico arcaico. Es importante aclarar que este templo no pertenece al periodo micénico, fue construido siglos después, sobre parte de los restos del antiguo palacio. La planta reúne, por lo tanto, construcciones correspondientes a diferentes momentos históricos. En conjunto, la organización de la Acrópolis demuestra que la topografía, la defensa y la jerarquía social estaban completamente relacionadas. Los espacios de mayor poder se ubicaban en la parte alta, mientras que los accesos y recorridos eran cuidadosamente controlados. Puerta de los Leones. La Puerta de los Leones fue el acceso principal a la ciudadela de Micenas y se construyó aproximadamente hacia el año 1250 a.C. No era solamente una entrada, sino una obra diseñada para controlar el acceso y representar el poder de la élite micénica. Antes de llegar a la puerta, el visitante debía avanzar por este corredor estrecho, limitado por la muralla y por el terreno rocoso. Esta disposición generaba un punto de control y dificultaba que un grupo numeroso pudiera acercarse al acceso al mismo tiempo. La entrada utiliza un sistema adintelado, dos grandes bloques verticales sostienen un enorme dintel horizontal. Sin embargo, colocar todo el peso de la muralla directamente sobre ese dintel podía provocar su fractura. Por esta razón, sobre el dintel se dejó un triángulo de descarga. Este espacio reduce la carga directa sobre la piedra horizontal y desvía parte del peso hacia los laterales. En lugar de dejarlo vacío, los micénicos colocaron una losa de piedra caliza con el famoso relieve. En el relieve aparecen dos grandes felinos enfrentados, tradicionalmente llamados leones, con sus patas delanteras apoyadas sobre una base y una columna situada en el centro. Las cabezas fueron realizadas por separado y no se conservaron. La composición probablemente funcionaba como un símbolo de protección, autoridad y poder dinástico. En el detalle constructivo podemos observar el sistema de muro ciclópeo. Sus caras exteriores estaban formadas por bloques pétreos de grandes dimensiones, mientras que el espacio interior se rellenaba con piedras menores, tierra y escombros. El nombre ciclópeo surgió posteriormente porque los griegos consideraban que piedras tan grandes solo podían haber sido colocadas por los cíclopes, los gigantes de la mitología. En conjunto, la puerta combina tres funciones: defensa, control del recorrido y representación simbólica. Por eso no debe entenderse simplemente como una abertura en la muralla, sino como una verdadera entrada monumental. Tumbas exteriores de Micenas. Después de analizar el acceso principal de Micenas, podemos observar cómo se organizaba el territorio situado fuera de la ciudadela. El contorno grueso representa la acrópolis fortificada, mientras que los puntos numerados indican tumbas, viviendas y construcciones distribuidas en las laderas cercanas. Las curvas de nivel permiten comprender que Micenas estaba rodeada por un terreno irregular. Cuando estas líneas se encuentran muy próximas, indican una pendiente más pronunciada. Por eso, tanto los caminos como las construcciones funerarias tuvieron que adaptarse cuidadosamente a la topografía. En los alrededores se encontraban distintas tumbas pertenecientes principalmente a las élites micénicas. Estas se ubicaban fuera de las murallas, pero próximas a los caminos que conducían hacia la ciudadela, por lo que formaban parte del paisaje ceremonial y político de Micenas. En la zona inferior aparece el tesoro de Atreo, identificado con el número 5. Esta construcción es una tumba de tipo tolos, compuesta por un corredor de acceso, una fachada monumental y una cámara circular, cubierta mediante aproximación de hiladas. La lámina también incluye viviendas y edificios de otros periodos, como una casa helenística, templos griegos y un pequeño teatro.
Esto es importante porque demuestra que la zona continuó siendo ocupada y transformada siglos después de la desaparición de la civilización micénica. De hecho, el teatro fue construido en época helenística sobre el corredor de acceso de una antigua tumba. Por lo tanto, un espacio que originalmente tenía una función funeraria pasó a utilizarse como lugar de reunión y representación pública. También debemos diferenciar los restos antiguos de las líneas punteadas que atraviesan el plano. Una corresponde a una carretera moderna y la otra al ferrocarril, funcionan como referencias para localizar actualmente los monumentos. En conjunto, este plano demuestra que Micenas no terminaba en sus murallas. La ciudadela era el centro del poder, pero a su alrededor existía un territorio organizado mediante tumbas, viviendas, caminos y construcciones de diferentes épocas. Tesoro de Atreo. El Tesoro de Atreo es uno de los ejemplos más impresionantes de la arquitectura funeraria micénica. Fue construido aproximadamente hacia el año 1250 a.C., aunque su nombre es tradicional, no era un tesoro y tampoco se ha podido demostrar que perteneciera realmente a Atreo o a Agamenón. El acceso comenzaba mediante este corredor largo y descubierto conocido como dromos. Sus muros de piedra dirigían al visitante hacia la fachada y generaban una aproximación progresiva, haciendo que la entrada pareciera cada vez más monumental. Al final del corredor se encontraba una fachada de aproximadamente 10 metros y medio de altura. La puerta estaba cubierta por enormes bloques de piedra, entre los que destaca el dintel monolítico. El tamaño de estas piezas demuestra la capacidad de los constructores micénicos para transportar, cortar y colocar materiales de gran peso. Sobre el dintel se dejó un triángulo de descarga. Su función era desviar el peso de la mampostería hacia los lados para evitar que toda la carga actuara directamente sobre la piedra horizontal de la puerta. Al atravesar la entrada se llegaba a una gran cámara circular de aproximadamente 14 metros y medio de diámetro y 13 metros y medio de altura. Esta cámara constituye el espacio principal del monumento. La cubierta parece una cúpula, pero estructuralmente no es una cúpula verdadera. Fue construida mediante aproximación de hiladas, cada anillo de piedra sobresale ligeramente hacia el interior con respecto al anterior, reduciendo progresivamente el diámetro hasta cerrar la parte superior. En total se utilizaron 33 anillos horizontales de bloques cuidadosamente cortados y ajustados. Esta precisión permitió crear uno de los espacios interiores más amplios de la arquitectura construida antes del mundo clásico. Exteriormente, la cámara estaba cubierta por tierra, formando un túmulo que integraba la construcción dentro de la colina. De esta manera, desde lejos no se observaba el volumen completo, sino principalmente el corredor y la entrada monumental. Desde la cámara principal se accedía también a una habitación lateral de planta cuadrada. No se conoce con certeza la identidad de las personas enterradas ni la función exacta de cada espacio, porque la tumba fue saqueada en la antigüedad y perdió la mayor parte de su contenido. La cámara lateral mide aproximadamente 6 metros por lado. Más que un simple lugar de enterramiento, esta construcción expresaba la riqueza y el poder de la élite micénica. El recorrido, la escala del acceso y la enorme cámara interior convertían el funeral en una experiencia ceremonial y monumental. Ágora de Atenas. Después de estudiar la arquitectura defensiva y funeraria de Micenas, el recorrido avanza hacia Atenas y hacia una forma distinta de organizar la ciudad, el ágora. El ágora era el principal centro público de Atenas. No funcionaba solamente como mercado, sino también como espacio político, administrativo, religioso, judicial y social. Aquí se reunían los ciudadanos, se realizaban actividades comerciales y se encontraban varias instituciones relacionadas con el funcionamiento de la democracia ateniense. La mayor parte del centro se mantenía abierta para permitir la circulación, las reuniones y las actividades colectivas. Los edificios se distribuían alrededor de este espacio y fueron construidos progresivamente, por lo que el conjunto no responde a un único proyecto ni tuvo un solo arquitecto. Una de las líneas más importantes de la planta es la Vía Panatenaica, que cruza el ágora en diagonal. Por este camino pasaba la procesión de las Panateneas, una de las principales celebraciones religiosas de Atenas, antes de continuar hacia la Acrópolis. En el sector occidental se concentraban varios edificios administrativos. El Bouleuterion era el lugar donde se reunía el Consejo de los 500, mientras que el Tolos, reconocible por su planta circular, servía como sede de un grupo de magistrados que permanecían disponibles para atender asuntos públicos. Muy cerca se encontraba el Metrón, relacionado con el culto a la madre de los dioses y utilizado también para conservar documentos oficiales. Esto muestra que en el mundo griego las funciones religiosas y administrativas podían convivir dentro de un mismo edificio. En la elevación occidental se sitúa el templo de Hefesto, dedicado al dios del fuego, la metalurgia y los artesanos. Su posición elevada hacía que el templo dominara visualmente el espacio del ágora. También aparecen varias estoas, edificios alargados con columnas que protegían a las personas del sol y de la lluvia.
Se utilizaban para caminar, conversar, comerciar y desarrollar actividades públicas. Entre ellas destaca la estoa de Átalo, situada en el lado oriental, aunque será analizada con mayor detalle en la siguiente lámina. Es importante observar que en el centro también aparecen edificios como el Odeón y el Templo de Ares. Estos fueron incorporados en etapas posteriores, por lo que la planta reúne construcciones de los periodos arcaico, clásico, helenístico y romano. Por esta razón, la fecha de 700 a 600 a.C. escrita en el título debe entenderse como una referencia al comienzo de la formación del ágora. No significa que todos los edificios representados se construyeran en ese momento. En conjunto, esta planta demuestra que el ágora era el verdadero corazón de Atenas, un espacio donde la arquitectura organizaba la política, la religión, el comercio y la convivencia ciudadana. Axonometría de la estoa de Átalo. En el lado oriental del ágora se encontraba la estoa de Átalo, un edificio porticado de gran longitud que organizaba uno de los límites principales del espacio público. Antes de continuar, es importante corregir la fecha escrita en la lámina. Los años 700 a 600 a.C. se relacionan con la formación inicial del ágora, pero la estoa de Átalo fue construida mucho después, durante el siglo II a.C., aproximadamente entre los años 159 y 138. Fue un regalo del rey Átalo II de Pérgamo a la ciudad de Atenas. La axonometría permite comprender claramente su forma. Era un volumen rectangular, alargado y organizado en 2 pisos. Medía aproximadamente 120 metros de longitud por 20 metros de profundidad, por lo que formaba una fachada continua frente al espacio abierto del ágora. En la planta baja, la fachada exterior estaba compuesta por una columnata de orden dórico. Este orden se reconoce por sus columnas de aspecto robusto y por el entablamento dividido mediante triglifos y metopas. En el segundo nivel se utilizaron columnas jónicas, más esbeltas y reconocibles por las volutas de sus capiteles. La combinación de órdenes permitía diferenciar visualmente los pisos, la base se percibía más sólida, mientras que la parte superior resultaba más ligera. La sección transversal muestra que cada piso tenía una galería cubierta y una segunda fila de columnas en el interior. En la parte posterior se distribuían 21 locales en cada nivel, utilizados principalmente para actividades comerciales. Gracias a sus pórticos, la estoa ofrecía un espacio protegido del sol y de la lluvia. Las personas podían caminar, conversar, observar la actividad del ágora o acceder a las tiendas sin quedar completamente expuestas al clima. En la parte superior aparece una cubierta inclinada de estructura de madera y tejas. La gran repetición de columnas, vigas y locales demuestra que el edificio estaba organizado mediante un sistema modular. Un mismo elemento se repetía para producir ritmo, orden y continuidad a lo largo de toda la fachada. Por lo tanto, la estoa de Átalo no era solamente una construcción comercial. También ayudaba a definir el borde del ágora y a organizar la vida pública mediante un espacio intermedio entre el exterior abierto y los recintos cerrados. Monumentos de la Acrópolis de Atenas. Después de conocer el ágora, nos desplazamos hacia la Acrópolis de Atenas, el principal recinto religioso de la ciudad y uno de los conjuntos arquitectónicos más representativos de la Grecia clásica. Aunque la palabra Acrópolis significa literalmente ciudad alta, este lugar funcionaba principalmente como un santuario dedicado a Atenea, la diosa protectora de Atenas. Su posición sobre una gran elevación rocosa permitía que los edificios fueran visibles desde distintos puntos de la ciudad. El ingreso principal se encontraba al oeste y se realizaba mediante los propileos, identificados con el número 6. Este edificio funcionaba como una entrada ceremonial que marcaba la transición entre la ciudad cotidiana y el espacio sagrado. Junto a esta entrada, sobre un pequeño bastión, se encontraba el templo de Atenea Nike, marcado con el número 7. Su ubicación permitía que pudiera observarse antes de ingresar completamente al recinto y reforzaba simbólicamente la idea de Atenea como protectora y portadora de la victoria. Una vez atravesados los propileos, el visitante encontraba la gran estatua de Atenea Promachos, situada aproximadamente en el punto número 5. Era una representación de la diosa como defensora de la ciudad y funcionaba como un elemento vertical destacado dentro del recorrido. El edificio de mayor tamaño es el Partenón, identificado con el número 1. Fue construido en la parte más amplia de la meseta y su posición permitía observarlo en perspectiva al ingresar, en lugar de enfrentarlo únicamente desde su fachada principal. Esta disposición hacía que se percibieran simultáneamente su frente y uno de sus lados, destacando el ritmo completo de sus columnas. Al norte aparece el Erecteion, número 4. A diferencia del Partenón, su planta es irregular porque debía adaptarse al desnivel del terreno y reunir varios cultos y lugares sagrados vinculados con la historia mítica de Atenas. También aparecen el antiguo templo y el altar de Atenea Polias, números 2 y 3. El título Polia significa protectora de la ciudad.
Es importante aclarar que esta planta reúne restos de diferentes momentos. El antiguo templo era anterior al gran programa clásico y fue destruido durante la invasión persa del año 480 a.C. Tras las guerras médicas, Atenas reconstruyó la Acrópolis mediante un gran programa monumental relacionado con Pericles. Los edificios no fueron colocados siguiendo una simetría rígida, sino que se adaptaron a la roca, a los antiguos lugares de culto y al recorrido de las ceremonias religiosas. La Acrópolis del siglo V a.C. se convirtió así en una expresión de la riqueza, el poder y el esplendor de Atenas. En conjunto, esta planta demuestra que la Acrópolis no era un edificio aislado, sino un sistema de templos, altares, esculturas, accesos y recorridos vinculados por el paisaje y la religión. Templo de Atenea Nike. El templo de Atenea Nike se encuentra junto a los Propileos, sobre un bastión situado en el extremo suroccidental de la Acrópolis. Esta posición elevada hacía que el edificio fuera visible desde el acceso y lo convertía en un símbolo de protección y victoria para la ciudad de Atenas. El templo fue diseñado por el arquitecto Calícrates y construido aproximadamente entre los años 427 y 424 a.C. Fue levantado durante la Guerra del Peloponeso y estaba dedicado a Atenea Nike, es decir, a Atenea en su condición de portadora de la victoria. Su construcción adquiría así un significado político y religioso especialmente importante en un momento de conflicto para Atenas. En la planta podemos observar que es un templo anfipróstilo tetrástilo. Esto significa que posee un pórtico de 4 columnas en la fachada frontal y otro de 4 columnas en la parte posterior, pero no tiene columnas a lo largo de sus lados. Según las medidas señaladas en la lámina, el edificio tiene aproximadamente 8,27 metros de longitud por 5,64 metros de anchura. Esto demuestra que era un templo de dimensiones reducidas, especialmente si lo comparamos con el Partenón. Su monumentalidad no dependía de su tamaño, sino de su ubicación, sus proporciones y la precisión de sus detalles. El edificio pertenece al orden jónico. Sus columnas presentan una base, un fuste acanalado más esbelto y un capitel reconocido por las dos grandes volutas laterales. Sobre ellas aparece un entablamento formado por el arquitrabe, el friso continuo y la cornisa. El cuerpo clásico del templo fue construido completamente con mármol pentélico. En conjunto, el templo de Atenea Nike demuestra cómo una obra pequeña podía adquirir una gran presencia arquitectónica gracias a su emplazamiento, a la elegancia del orden jónico y a su significado relacionado con la victoria ateniense. Templo de Apolo en Delfos. Ahora nos trasladamos a Delfos, en la región de Fócida, en Grecia central. Este santuario estaba construido sobre las laderas del monte Parnaso y era uno de los centros religiosos más importantes del mundo griego, porque allí se encontraba el famoso oráculo de Apolo. Antes de explicar el edificio, conviene corregir la fecha escrita en la lámina. El templo anterior fue destruido por un terremoto en el año 373 a.C. La construcción cuyos restos se conservan actualmente se terminó entre 334 y 333 a.C., mientras que la decoración escultórica de sus frontones se completó hacia el año 327. Los arquitectos responsables fueron Espíntaros, Cenodoros y Ágatón. El edificio pertenece al orden dórico y se clasifica como un templo períptero y hexástilo. Era períptero porque estaba rodeado por columnas, y hexástilo porque presentaba 6 columnas en su fachada principal. En la planta podemos observar la columnata exterior y el núcleo cerrado del templo. Este espacio interior se dividía en pronaos, sella y opistodomos. La sella era la zona principal y contenía la estatua de Apolo y el ónfalos, una piedra que simbolizaba el centro o el ombligo del mundo. Debajo de la sella existía un espacio relacionado con la actividad del oráculo. Allí la sacerdotisa conocida como Pitia pronunciaba las respuestas atribuidas a Apolo, y el acceso estaba limitado principalmente a los sacerdotes. Esto demuestra que el templo no era solamente una construcción para contemplar desde el exterior, sino un edificio ligado a rituales religiosos y decisiones políticas. En la fachada se reconoce el sistema adintelado característico de la arquitectura griega, las columnas sostienen el entablamento y, sobre este, se encuentra la cubierta inclinada que forma el frontón triangular. Los frontones de mármol fueron realizados por los escultores atenienses Praxias y Androstenes. En el lado oriental se representaban Apolo y las musas, mientras que en el occidental aparecía Dionisio acompañado por las Tíades. Finalmente, la importancia del edificio también depende de su emplazamiento. El templo ocupaba una posición central dentro del santuario y se integraba con un conjunto de terrazas, tesoros y recorridos ascendentes adaptados a la montaña. La arquitectura y el paisaje formaban una sola experiencia ceremonial. El Partenón de Atenas. El Partenón es la obra más representativa del programa monumental impulsado por Pericles en la Acrópolis de Atenas. Fue dedicado a Atenea Partenos, protectora de la ciudad, y sustituyó a un templo anterior que había sido destruido durante la invasión persa.
Sus arquitectos fueron Ictino y Calícrates, mientras que el escultor Fidia supervisó el proyecto general y dirigió su programa escultórico. La construcción arquitectónica se realizó entre los años 447 y 438 a.C., aunque los trabajos escultóricos continuaron hasta aproximadamente el 432. En la planta observamos que es un templo períptero y octástilo. Es períptero porque una columnata rodea completamente la cella, y octástilo porque presenta 8 columnas en cada fachada corta. En los lados largos posee 17 columnas. Sus dimensiones aproximadas eran de 70 metros de longitud por 31 metros de anchura. Aunque exteriormente predomina el orden dórico, el Partenón también incorpora elementos jónicos. En la parte exterior se reconocen las columnas robustas sin base, los capiteles sencillos y el friso dividido entre glifos y metopas. En cambio, en la cámara occidental aparecen 4 columnas jónicas, identificadas en rojo en la planta. También se utilizó un friso jónico continuo alrededor del exterior de la cella. Esta combinación demuestra que los órdenes griegos podían integrarse dentro de un mismo edificio. La cella estaba dividida en 2 espacios independientes. En la sala oriental se encontraba la estatua de Atenea Partenos, realizada por Fidias con oro y marfil y con una altura aproximada de 13 metros. Una doble columnata dórica rodeaba la estatua y contribuía a organizar el espacio interior. Templo de Apolo Epicurio en Basae. Para finalizar el recorrido encontramos el templo de Apolo Epicurio, construido aproximadamente entre los años 420 y 400 a.C. en Basae, una zona aislada y montañosa de Arcadia. El término epicurio significa el que ayuda o el auxiliador. El templo fue dedicado por los habitantes de Figalia a Apolo, a quien atribuían protección frente a enfermedades e invasiones. Su emplazamiento rural y montañoso refuerza la relación entre el santuario, el paisaje y el carácter protector de la divinidad. El viajero Pausanias atribuyó el diseño a Ictino, uno de los arquitectos del Partenón. Sin embargo, esta autoría procede únicamente de su testimonio y no puede confirmarse mediante otras evidencias. En el exterior observamos un templo dórico, períptero y hexástilo. Presenta 6 columnas en las fachadas cortas y 15 en los lados largos, una proporción especialmente alargada que conserva características de templos más antiguos. La planta también presenta una orientación poco habitual. Mientras muchos templos griegos se organizaban de este a oeste, este se desarrolla principalmente de norte a sur, posiblemente para adaptarse al terreno y mantener la relación con un santuario anterior. El interior se dividía en pronaos, cella y aditon. El aditón era el espacio más reservado del santuario y tenía además una entrada lateral orientada hacia el este, visible en la planta. La característica más importante del edificio es la combinación de los 3 órdenes arquitectónicos griegos. El exterior utiliza columnas dóricas, dentro de la cella aparecían columnas o semicolumnas jónicas, y entre la cella y el aditón se encontraba una columna aislada con capitel corintio. Este capitel es el ejemplo corintio conservado más antiguo que se conoce. Su decoración con hojas de acanto anticipó un orden que posteriormente tendría una enorme difusión en la arquitectura helenística y romana. La estructura principal fue construida con piedra caliza gris de la zona, mientras que el mármol se reservó para elementos de mayor valor, como determinadas partes de la cubierta y la decoración escultórica. En el interior existía también un friso jónico continuo compuesto por 23 placas de mármol, con escenas de combates entre griegos y amazonas, y entre lapitas y centauros. Estas esculturas fueron retiradas en el siglo XIX y actualmente se conservan en el Museo Británico. En conjunto, el templo combina elementos tradicionales con soluciones muy innovadoras. Su planta alargada y el exterior dórico recuerdan modelos anteriores, mientras que el interior jónico y la columna corintia anuncian nuevas posibilidades arquitectónicas.